Y bueno amigos, estamos aquí por supuesto para comentar información del Real Madrid, lo de siempre, información que deja el parón de selecciones, ese tipo de situaciones, aunque bueno, en el parón siempre hay que estar siendo como un poco más selectivo, teniendo en cuenta que las informaciones van más relacionadas con lo que sucede con las selecciones y todas estas cosas, y pues la verdad es que lo del club, que al final es a lo que me gusta dedicarme, suele quedar en un segundo plano, pero un bastante segundo plano, es impresionante. Y bueno, toca seleccionar un poco mejor lo que se va a hablar para no caer en cualquier barbaridad. Pero siempre hay cositas que rascar. En este caso vamos a repasar tres cositas, algo de Xavi Alonso. Sobre el final le voy a hablar de unos futbolistas que acaban contrato en la siguiente temporada y que me parece interesantísimo. No me había fijado hasta hace un momento. Y también vamos a repasar algo rápidamente que va relacionado con la lesión de Gavi. Así que sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando pequeños, vamos a repasar un poco de actualidad que va relacionada y vinculada con el Real Madrid, que tiene informaciones bastante interesantes el día de hoy. Entonces chicos, ¿qué quería que les comentara? Quería empezar hablando muy rápidamente de lo que ha pasado con Gaby, que bueno, se ha roto creo que el tendón de no sé qué era, creo que es la misma lesión que tiene este Militao y Courtois. Sin embargo, creo que lo clave de todo esto es que Gaby se perderá lo que resta de temporada, porque a diferencia de Courtois y Militao, que fue al principio de la temporada, Gaby le coge casi a la mitad de la temporada y definitivamente se va a perder el resto de la temporada. Por cierto, y es lo que quiero hablar en este video, es la octava rotura de este tipo de lesión, es la octava en tan solo 3 meses en lo que va del fútbol español y es impresionante definitivamente, sobre todo por lo larga que suele ser la recuperación, seguramente lo dolorosa y pues porque es complicadísima, o sea, hay riesgos de recaída, hay demasiadas cosas ahí preocupantes. Pero chicos, también quiero hablar un poco con algo que comentaba la otra vez, sobre todo cuando pasó con Ansu Fati, que prácticamente se tuvo que retirar del fútbol, entre comillas, por el tema de las lesiones y había madridistas riéndose de esto y yo creo que hice un TikTok y dije que me parecía muy vergonzoso la gente que se estaba riendo de la lesión de Gavi. Creo que es lamentable en definitiva. Pero bueno, creo que en todos lados hay tontos, eso no tengo ninguna duda. Me llama mucho la atención porque como les dije, me parece lamentable, pero en todo, como en todo, es como igual como la migración, que hacen algo generalizado y que todos son delincuentes, todos hacen aquello. Siempre el mismo cuento, es exactamente igual en el fútbol con el tema de las aficiones. En todas las aficiones hay un tonto, hay un idiota, una persona que se cree que es cool por reírse de la desgracia ajena. Yo creo que para todo en la vida hay que tener límites y desde acá lo único que me queda por decir es que le deseamos toda la pronta recuperación a Gaby. Y bueno, algo para añadir rápidamente. Por ejemplo, esta cuenta que se llama Melón en Twitter, que es muy conocida en esta red social porque es del Barça, decía esto: cada día estoy más decepcionado de esta red social, de inmorales que se burlan de las lesiones de un jugador, pero bueno, tampoco se les puede pedir mucho a los madridistas cuando ella misma colocaba otros tweets cuando salía Bellingham en el partido contra el Braga diciendo: mira que me alegro que se haya marchado roto. Y en la lesión de Vinicius colocaba un jajaja prácticamente infinito. Es que es absolutamente lamentable lo que les estoy diciendo, pero bueno, como les decía, en cada sector de este mundo, para todo, para lo bueno y para lo malo, siempre hay un idiota, siempre hay un imbécil, así que no le demos muchísima más importancia y relevancia a esto, solamente me parece lamentable y punto. Quiero pasar al siguiente tema, mis queridos amigos. Y va relacionado con Xavi Alonso, que ustedes saben que para mí últimamente se ha convertido en una obsesión. Tengo mucho tiempo hablando con ustedes relacionadas con este entrenador, pero para mí últimamente se ha vuelto como una obsesión en definitiva, porque creo que está haciendo un trabajo increíble, creo que llegó a ese punto de su carrera en el que necesita dar un salto diferente. Y bueno, en este caso, el CEO del Bayer Leverkusen ha dicho algo porque le han preguntado por aquello de que hay una información de que tal vez haya una cláusula de rescisión para los equipos como Bayern o como Liverpool o Real Madrid si Alonso decidiera marcharse. Y esto es lo que ha respondido: no,
pero no necesitas una cláusula. Tenemos muy buena relación con Xavi y él sabe que somos un club serio. No vamos a obligar a alguien a quedarse si no quiere quedarse. Nuestro objetivo es que se sienta tan bien y tan feliz que solo quiera quedarse con nosotros. No hay nada sobre el papel, es decir, no hay ninguna cláusula, pero a veces los acuerdos que no están en el papel también son acuerdos y sabemos que si necesita hacer algo en el futuro, podremos hablarlo entre nosotros. Esto es lo que comentaba el CEO del Bayer Leverkusen. Y bueno, entre tanto rumor que sitúan a Ancelotti en una posible renovación con el Real Madrid, y a mí es que esto me está volviendo loco, porque bueno, sería tan sencillo como levantar el teléfono y ver si Alonso está de acuerdo en firmar por el Real Madrid. Ya el CEO del Leverkusen está diciendo que si en algún punto de su carrera Alonso cree que debe dar un siguiente paso y le gustaría marcharse hacia otra institución, va a tener todo el apoyo del equipo para ser traspasado si al fin y al cabo es lo que este personaje quiere. Es brutal y repito, teniendo en cuenta que el club parece que planea renovar a Ancelotti y el trabajo que está haciendo Xabi Alonso, lo único que hace es desquiciarme muchísimo más. Pero bueno, como siempre digo, seguramente los que saben están allá en las oficinas del Bernabéu y yo aquí solo soy un pendejo en su habitación hablando un poco de fútbol desde un sentimiento que al final es la base de todo esto. Pero ya veremos, sencillamente a mí es que me gusta, es un gusto personal y creo que Ancelotti hace rato cumplió su ciclo en el Real Madrid. Creo que ya la segunda vuelta fue un error, aunque también tiene mucho mérito. No se lo vamos a quitar con el tema de la 14. Así que nada, lo único que toca es esperar, pero sí quería comentarles eso que ha comentado este hombre porque me parece llamativo. Cerramos este video con una pequeña lista de algunos futbolistas que terminan contrato en el 2025, es decir que en aproximadamente 6 meses, 7 meses más o menos, el Real Madrid va a tener la posibilidad de hacer una negociación por alguno de estos futbolistas. Ojo, Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Trent Alexander-Arnold, me gusta este futbolista, Joshua Kimmich, por supuesto Alphonso Davies, que parece que es el objetivo número uno, Leroy Sané y Víctor Osimhen. No sé qué les parece a ustedes esto, pero a mí me llama mucho la atención el hecho de que futbolistas como Mohamed Salah, que bueno, ya es cierto que está en una edad avanzada, estuvo tentado Salah por recientemente para irse a la liga esta de Arabia Saudí, y este hombre, también hay unos futbolistas, por cierto, como Heung-min Son, como Federico Chiesa, que también les quedaría un año de contrato. Volviendo un poco a lo que les decía, Mohamed Salah es un futbolista que, bueno, parece que nunca ha terminado de explotar en grandeza. Siempre es un futbolista interesante. De hecho, lleva una cantidad de goles producidos importante en este arranque de temporada y por eso Klopp le dijo que era prácticamente invendible cuando fue tentado por la oferta árabe. Y bueno, hablando un poco también, Kevin De Bruyne también es un futbolista que ya parece que empieza a tener un poco de caída en el tema de las lesiones. No creo que el Real Madrid tenga ningún tipo de pensamiento de este futbolista, que es un crack, pero que ya está en una edad no tan, que seguramente ya dio sus mejores partidos, y además a eso es que ya el Madrid tiene el centro del campo muy poblado. Me gustan las opciones sobre todo de Alexander Arnold y la de, por supuesto, la de Alphonso Davies. No, la de Joshua Kimmich tampoco acaba por convencerme, la del Leroy Sané tampoco, pero sí me gusta la de Víctor Osimhen definitivamente. O sea, para mí tengo esos nombres para mí en el calendario: Trent Alexander Arnold, Alphonso Davies y Víctor Osimhen. Creo que son futbolistas más que interesantes. Además son las posiciones que seguramente el Real Madrid mejor o más refuerzos les hacen falta, así que creo que es algo que el Madrid debería tener en cuenta desde ya, a ver si logran tantearse alguno de estos fichajes. Creo que el de Alphonso Davies se va a hacer, me parece que lo tienen bien encaminado según algunas informaciones. Y bueno, únicamente me gustaría lo de Víctor Osimhen. Creo que es un delantero interesante, pero bueno, sabemos que la posición del Presi está en Mbappé. Ojalá que Florentino ya en este próximo mes de enero zanje este debate de una vez por todas. Quiero decir, señor Florentino, si usted ve que Mbappé no le resuelve esto en enero, vaya pensando qué hacer en el verano, porque no nos podemos aguantar otra. O sea, si no vas a clavar 2 temporadas más con Ancelotti, por lo menos ponle unos animales que prácticamente sea ganar o ganar, que no tenga otra alternativa que ganar. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo: like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.